Vamos a ver el reto de programación de esta semana. Esta semana tenemos un reto súper sencillo en el que vamos a dar únicamente los primeros pasos en Python. Eso quiere decir, vamos a hacer un hola mundo, vamos a hacer una función, una clase, vamos a entender qué son parámetros, variables, etcétera, etcétera, etcétera. Es una muy buena introducción si no sabes programar, entonces quédate hasta el final para que veas todo lo que te puede ofrecer un lenguaje como Python. Vamos a ver entonces lo que tenemos que hacer específicamente en este reto. Aquí estamos, como siempre, en la página de retos de programación de MoureDev. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está, en el día 256 del año, estamos celebrando el día de la programación. Para eso vamos a intentar en un fichero hacer un hola mundo, crear variables de tipo string, numéricas, enteras y decimales y booleanos o cualquier tipo de dato primitivo. Vamos a crear una constante, vamos a crear un if, un else if y un else. Vamos a crear estructuras como un array, una lista, una tupla, un set, un diccionario. Vamos a usar un for each y un while. Vamos a crear diferentes funciones con o sin parámetros, con y sin retorno. Vamos a crear una clase y vamos a mostrar el control de excepciones. Lo primero que vamos a hacer entonces por acá en el repositorio de Moure que ya descargué, ya sincronicé, etcétera, 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 vamos a crear un archivo que se llama ingjavierpinilla.py porque estamos trabajando en Python. Vamos entonces a mover esta pantalla para acá, luego movemos Chrome un poquito hacia la izquierda para ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí me indican escribe comentarios cada vez que vayas a hacer algo, entonces voy a poner por acá un hola mundo. Un hola mundo es básicamente hacer un print y luego dentro de comillas, dentro de paréntesis escribo hola mundo. Ya tenemos entonces la primera parte hecha. Vamos a crear diferentes variables de tipo string, numérico, booleanas, enteros, decimales o cualquier tipo primitivo. Entonces vamos a simplemente definición de variables y vamos a escribir los diferentes nombres de las variables. Vamos a poner, por ejemplo, algo que sea como un string. Esta palabra la puedo usar. Yo puedo también decirle que esto es de tipo string y vamos a decir que esto es simplemente igual a un string que se va a llamar string. Vamos a crear un número barra baja entero. Esto vamos a decir que es de tipo entero y va a ser igual a 14. Vamos a crear un número barra baja decimal, que esto va a ser un float y vamos a hacerlo que sea igual a 14.14. Vamos a crear un booleano que se va a llamar booleano. Esto va a ser de tipo bool y va a ser igual a true. Esos son entonces todos los tipos de variables primitivas que tenemos en Python. Son 4. Vamos a ver lo siguiente que tenemos que hacer. Vamos a crear una constante. Bueno, en Python no hay forma de definir una constante per se. Lo que se hace es simplemente poner el nombre en mayúscula. Entonces vamos a escribir por acá constante. Vamos a decir que va a ser, yo qué sé, un string y le vamos a decir que va a ser igual a suscríbete para que te suscribas al pinche canal. Así es como se define básicamente una constante en Python, simplemente escribiendo todo el nombre en mayúscula. Vamos a usar un if, un else y un else if. Para eso, ¿qué estructura podemos usar? Bueno, muy fácil. Podemos decirle aquí a Python que si algo es verdadero, entonces vamos a hacer algo. En este caso lo que vamos a hacer es pasar. Luego le voy a decir que el if, eso va a ser otra condición. Voy a decirle si aquí es falso, entonces vamos a hacer otra cosa. Y el último caso sería simplemente un else, que en este caso vamos a hacer simplemente un pass. ¿Cómo puedo mejorar esto de acá? Bueno, aquí con true y false es un ejemplo de la verdad malo porque un booleano solo puede tener true y false, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa si yo digo que mi número entero, si mi número entero es mayor que 20, por ejemplo, vamos a escribir print mayor que 20. En otro caso, si mi número entero es menor que 10, vamos a escribir entonces menor que 10, menor que 10, vamos a poner por acá dentro de nuestro string. Y el último caso que nos queda es que sea menor que 20 y mayor que 10, entonces simplemente vamos a escribir nuestro número se encuentra entre 10 y 20. Vamos a borrar lo que nos sobra por acá y simplemente podemos guardar. Aquí ya tenemos entonces la estructura de control que es un if, else if y luego un else. Aquí podríamos evaluar también muchísimos más casos. Vamos a dejarlo así de simple con únicamente 3 casos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es crear estructuras como un array, una lista. También nos dice por acá una tupla, un set y un diccionario. Vamos a poner entonces nuestro comentario por acá y vamos a empezar a crear estas diferentes estructuras. En Python lo que es un array y una lista es básicamente lo mismo. Entonces vamos a poner por acá una lista y esto va a ser igual a y abrimos estas llaves de acá. Aquí ya tenemos una lista o un array o como lo quieran llamar en Python. Lo podemos crear con diferentes tipos de variables. Yo puedo poner por ejemplo 1, 2, 3 y luego un string que sea 4. En este caso me va a funcionar perfectamente. Python es muy flexible con esto. Yo puedo guardar lo que yo quiera dentro de una lista. Aquí ya tenemos entonces nuestra lista, nuestro array. Lo que sigue es una tupla, si no estoy mal. Perfecto, vamos a crear entonces aquí una tupla. Esto va a ser igual a una tupla. La definimos entre paréntesis. Otra vez puede tener lo que quiera. Podemos poner como por ejemplo 0 y luego podemos poner un string que sea parte. Esto es una tupla, funciona perfectamente, es inmutable en Python, etcétera, etcétera, etcétera. Así se define una tupla básicamente entre corchetes. Vamos a definir lo que es ahora un diccionario. ¿Cómo definimos un diccionario? En teoría lo podemos definir así simplemente. Aquí tenemos ya un diccionario vacío. ¿Qué pasa? Que esto es muy parecido a un set. ¿Por qué? Porque básicamente un set vacío se va a ver igual que este
diccionario. Pero ¿cómo inicializamos un set en Python? Es muy diferente a cómo inicializamos un diccionario. Para eso yo simplemente le voy a poner set, entre paréntesis pongo nada. Y aquí ya tengo un set vacío. Si yo imprimo este set vacío, va a ser igual a este diccionario vacío, pero son estructuras totalmente diferentes, se comportan totalmente diferente. Y aquí tenemos cómo se crean entonces en Python. Tenemos un array, una lista, que es lo mismo, una tupla, un set y un diccionario. Vamos a escribir ahora entonces lo que son estructuras para iterar a través de nuestras estructuras de datos. Vamos a utilizar un for each y un while. Aquí en Python lo que es el for y el for each en teoría son lo mismo, se utiliza la misma palabra for, pero tú puedes iterar a través de diferentes cosas. Como por ejemplo yo le puedo decir que por i dentro del rango y luego le va a pasar la longitud de mi lista. Aquí estoy teniendo simplemente el iterador que va a ir pues obviamente por toda mi lista. Si yo le digo que vamos a imprimir por favor nuestra i y ejecutamos este código, vamos a obtener simplemente los números del 0 al 3. Aquí los tenemos nuestra hola mundo, nuestro número se encuentra entre 10 y 20, vamos a corregir este error por acá y aquí están ahora los números del 0 al 3 porque tenemos simplemente 4 elementos en nuestra lista. Ahora, ¿queremos acceder al elemento en nuestra lista? Bueno, muy fácil, le vamos a decir que queremos elemento en la posición y ahora simplemente volvemos a ejecutar y tenemos los números 1, 2, 3, 4. Vamos a cambiar esto por acá a un 5 o puedo escribir por acá esto es un string y esto debería funcionar igualmente. Tengo 1, 2, 3 y ahora esto es un string. ¿Qué pasa? Si yo quiero hacer un for each, puedo hacer esto mucho más fácil. En vez de iterar dentro del rango de la longitud de mi lista, puedo simplemente iterar por lista. Ahora i va a ser cada elemento dentro de mi lista. ¿Qué pasa? Si yo intento acceder a lista en 1 va a funcionar, en 2 va a funcionar, en 3 va a funcionar. Pero si yo le digo lista, por favor dame la posición, esto es un string, no existe dentro de mi lista. Por eso aquí simplemente tengo que escribir i. De hecho voy a cambiar este nombre por elemento para que sea mucho más fácil de entender. Si ahora yo imprimo dentro de mi lista, dame cada elemento y luego imprimo el elemento, voy a obtener básicamente lo mismo que obtenía con el anterior. Aquí puedo decirle que por favor me imprima i porque solo estoy imprimiendo el iterador y acá sí estoy imprimiendo cada elemento de mi lista. Si se fijan, aquí tengo 0, 1, 2, 3 y luego tengo los elementos 1, 2, 3, esto es un string. Ahora podemos iterar de otra forma por las estructuras de datos que tenemos. No es la más recomendada porque podemos entrar en errores, pero también se puede hacer. Lo primero que voy a hacer aquí es crear un separador, porque esto me está incomodando un montón. Vamos a escribir que quiero 2 asteriscos y esto lo quiero 20 veces. Perfecto. Vamos a pegar esto por acá. Vamos a definir un i que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque todas las estructuras de control inician en la posición 0. Luego vamos a crear que mientras mi i sea menor o igual que la longitud de mi lista, entonces vamos a escribir len de lista. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que por favor imprima lista en la posición y luego vamos a incrementar i en 1, i igual i más 1. Ahora tenemos esto por acá. ¿Qué estoy haciendo? I empieza en 0. I es menor o igual que la posición, que la longitud de mi lista. Si la longitud de mi lista es 4, entonces vamos a decirle por favor imprime lista en la posición i, incrementamos i en 1. Ahora i vale 1. I es menor o igual que en la longitud de mi lista, sí señor, entonces por favor imprime lista en la posición 1, luego en la posición 2 y en la posición 3 y ahí debería terminar nuestro algoritmo. Y bien, aquí tenemos nuestro primer for, nuestro segundo for y aquí tenemos nuestro while. ¿Es recomendado hacer esto? La verdad, a mí no me gusta para nada hacer esto porque si tenemos algo ya tan sencillo como un for each, ¿para qué nos vamos a complicar haciendo esto, sabes? Pero bueno, es decisión de cada uno cómo lo hace. Ahora vamos a ver cómo podemos definir funciones. En Python es muy sencillo, si me permiten voy a copiar este comentario por acá. Voy a crear entonces una función con la palabra reservada def. Quiero crear una función con y sin parámetros. Entonces voy a escribir mi función imprime separador. Imprime separador. Mi primera versión va a ser sin parámetros. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a robarme esto por aquí. Voy a decirle por favor cuando llame esta función imprime separador, imprímeme 20 veces 2 asteriscos. Perfecto. Si yo vengo por acá y llamo mi función imprime separador, la voy a llamar aquí en vez de cada vez que yo le digo por favor imprime los asteriscos, esto debería funcionar. ¿Por qué me está marcando en rojo? Porque cuando yo llamo la función aún no la he definido, entonces voy a mover la definición de mi función para el principio. De hecho, me voy a llevar absolutamente todo lo que tengo por acá. Me lo voy a llevar a algo por aquí. Aquí tenemos las diferentes funciones con y sin parámetros, con y sin parámetros y luego con y sin retorno. Tengo mi función imprime separador. Ahora quiero también tener la posibilidad de imprimir un separador, pero del string que yo quiera. Entonces voy a decirle imprime separador y luego aquí personalizado. ¿Qué pasa? Esto va a recibir un string que se va a llamar separador. Yo le puedo decir que es un string y ahora en lugar de imprimir mis asteriscos yo puedo imprimir simplemente mi separador.
Aquí tenemos entonces una función sin parámetros y una función con parámetros. Vamos a utilizar esta imprime separador personalizado. Aquí estamos imprimiendo una vez el separador con mis asteriscos donde no le paso ningún elemento, luego quiero imprimir mi separador otra vez con asteriscos, luego otra vez con asteriscos, pero cuando vaya a pasar a otra parte de mi código le quiero pasar un separador personalizado que en este caso van a ser signos de más. Vamos a ver cómo se está comportando nuestro código hasta el momento. Ejecutamos por acá, tenemos entonces nuestro separador por defecto, asteriscos, asteriscos, asteriscos y luego tenemos un más. Ahora, si nos fijamos en la definición de nuestras funciones, vamos a tener que esta función no retorna nada, esta función tampoco retorna nada. Esto lo puedo indicar yo si pongo aquí un menos, luego una flecha hacia la derecha y le digo que esto retorna none. Aquí estoy indicando esta función no retorna absolutamente nada. Vamos a hacer ahora que esta función me retorna el string. Le puedo decir entonces aquí con un menos, una flecha hacia la derecha y un string que esta función debería retornar algo. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar simplemente el string que queremos imprimir. Ahora, yo cambié el comportamiento de esta función. Esta función ya no imprime, sino que me va a retornar el separador. ¿Eso qué quiere decir? El nombre ya no está bien, pero eso no lo vamos a cambiar en este momento, sino que ahora tengo que imprimir lo que me retorne esta función. Vamos a bajar entonces a donde la utilicé y le puedo decir básicamente print y por favor imprímeme lo que retorne mi función. Ahora, si hicimos todo bien, el comportamiento de mi código no debió haber cambiado. Aquí lo tenemos, sigue funcionando perfectamente. Lo que sigue es ahora crear una clase. ¿Cómo creamos una clase? Bueno, muy sencillo. Para eso utilizamos la palabra reservada, class en minúscula, luego el nombre de nuestra clase, iniciándolo en mayúscula. Vamos a poner, por ejemplo, usuario. Abrimos, cerramos paréntesis. Yo no quiero que mi usuario herede nada. Ponemos dos puntos y ponemos un enter. Vamos a crear el constructor de mi usuario. Para eso definimos un método dentro de mi clase usuario que se va a llamar init. Aquí me lo completa automáticamente, recibe self, otros parámetros si queremos y no va a retornar nada. En este caso vamos a ponerle que reciba un nombre que va a ser un string y una edad que va a ser un entero. Luego le puedo decir entonces a mi usuario que su nombre va a ser igual al nombre que estoy recibiendo y también su edad va a ser igual a la edad que estoy recibiendo. Aquí ya tenemos entonces un usuario con edad y nombre. ¿Qué pasa si yo vengo por acá y pongo un U1 va a ser igual a un usuario con nombre Javier y edad de 20 años? Bueno, estoy creando una instancia de mi usuario con nombre Javier y edad de 20 años. Si yo vengo por aquí y le digo por favor imprímeme U1.nombre, me debería imprimir entonces Javier. Aquí lo tenemos, esto es un string, luego tenemos mi separador personalizado, escribo Javier, si cambio esto por acá y le digo por favor imprímeme la edad también, entonces ahora tenemos Javier de 20 años. ¿Qué pasa si yo quiero que mi usuario salude? Yo puedo agregar otro método a mi clase. Le voy a decir def saludar. Esta función simplemente va a recibir self. Le puedo decir entonces que por favor imprima hola en un string f. Hola, mi nombre es, y aquí pongo entonces mi self.nombre y mi edad es de tantos años, puedo decirle self.edad. Con eso me puedo ahorrar estos print que estoy usando por acá. Ahora quiero que mi U1 simplemente me salude. Le digo saludar, abro, cierro paréntesis porque es una función, es un método. Y ahora tengo hola, mi nombre es Javier y mi edad es de 20. Perfecto. Con eso ya tenemos una clase por acá. Ahora tenemos que mostrar el control de excepciones. En Python tenemos muchísimas excepciones, muchísimos tipos de excepciones. De hecho, si yo vengo por acá y busco excepciones en Python, deberían aparecer todas las que tenemos. Aquí tenemos la documentación oficial de Python y aquí nos muestra las diferentes opciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos la opción de dividir entre 0, tenemos un error en el nombre, tenemos un error en el tipo y todas estas excepciones se pueden manejar con un try catch, con un try except. Si yo sé qué tipo de excepción voy a esperar, lo mejor sería que yo la ponga aquí directamente. De hecho, me voy a robar este ejemplo por acá. A ver qué es este ejemplo que me está mostrando. Esto lo tengo que intentar una vez para la izquierda y este break no lo necesito. Aquí estoy diciendo try x va a ser igual a un entero y yo le tengo que pasar un número. Ahora, ¿qué pasa si yo le paso algo que no es un número, que es una letra, por ejemplo? Va a decir, ups, esto no es un número, por favor inténtalo de nuevo. De hecho, me voy a robar este while para que así se vea todo el ciclo completo. Ahora sí lo tenemos. Esto va a funcionar siempre hasta que ingresemos un número, luego va a hacer un break. Si no ingresamos un número, simplemente va a saltar la excepción, me va a decir, ups, esto no es un número, inténtalo de nuevo. Seguimos dentro de mi while true, entonces debería volver a entrar al try y a pedirme un número. Vamos a ejecutar esto, imprime toda la basura que yo ya he estado escribiendo y ahora me dice, por favor, ingresa un número. ¿Qué pasa si yo le digo, hola, mi nombre es Javier? Me va a decir, por favor, no seas idiota, te pedí un número, inténtalo de nuevo. Si yo le meto, por ejemplo, símbolos, me va a decir,
no seas idiota, por favor, inténtalo de nuevo. Si yo le meto un número, me va a decir, oh, perfecto. Y con esto finalizamos entonces el código del reto de programación. Eso fue Python literalmente como en 10-15 minutos. Ahora lo que sigue, muy fácil, vamos a escribir git st para verificar qué es lo que hemos cambiado. Simplemente agregué un archivo, le puedo directamente decir git add punto, me agrega todo, git commit, esto qué reto es, si no estoy mal, este es el reto número 35, entonces puedo cambiar este comentario simplemente por el reto 35, agregué ya todos mis archivos, hice commit, lo que falta es hacer git push. Aquí me dice perfecto, ya puedo empujar todo, vamos a abrir entonces mi repositorio, vemos que tenemos un commit adelantado, vamos a nuestros pull requests, creamos un pull request, únicamente debería tener este archivo que yo creé, perfecto, aquí está todo lo que yo hice, vamos a crear nuestro pull request, aquí nos va a decir por favor marca que ya cumpliste con algunos requisitos, simplemente si ponemos una X y debería aparecer todo. Ahora, una vez marcamos que ya hicimos todo, vamos a crear nuestro pull request y con eso finalizamos el reto de esta semana. Un reto sumamente sencillo, súper sencillo, los básicos de un lenguaje de programación. Pero ¿qué pasa? Si tú estás empezando a aprender y ya sabes todo esto, hombre, ya es una muy buena base para todo. De aquí en adelante solo sigue aprender frameworks, Docker, Cloud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esto ya puedes decir que más o menos domina la sintaxis de un lenguaje de programación. Vimos de todo, vimos variables, vimos funciones, vimos excepciones, vimos clases, vimos estructuras de datos, vimos estructuras de control, vimos cómo iterar a través de estructuras de datos, en fin, básicamente todo lo que es lo básico de la programación. Espero que te haya gustado este video, de verdad es un video muy básico, muy sencillo para la gente que está aprendiendo a programar. Ya sabes, si te gustó este contenido puedes dejarme un like, un comentario, compartir el video. Yo soy Javier, ingeniero de software en Alemania y nos vemos en otro video. Adiós.